bien, gracias a ustedes, amigos televidentes. Como lo habíamos prometido, contamos con la grata presencia del ingeniero Osiris de León, geólogo, para actualizarnos, ponernos en contexto con los últimos acontecimientos, los últimos eventos naturales que hemos tenido en la región. Bienvenido a su casa nuevamente, ingeniero. Gracias inmensa por permitirme esta oportunidad de conversar con ustedes y con el pueblo dominicano en un momento donde mucha gente tiene mucha preocupación después de lo que ha visto que ha ocurrido primero en Venezuela y después en Colombia. No hay duda, ingeniero, que el grato placer es nuestro y el privilegio de tenerlos acá para compartir sus conocimientos con nuestros amigos televidentes. Vamos de inmediato, ingeniero, para que usted nos ponga en contexto con estos últimos acontecimientos, Venezuela, Colombia, que hemos tenido con resultados muy negativos, lamentablemente. Así es, mira, el 24 de junio de este año 2026 tuvimos un fuerte terremoto de magnitud 7.5 que en principio se reportó con epicentro en la zona de San Felipe. Cuando yo llegué a Venezuela y la prensa me consultó, le dije, mire, después de haber recorrido esta zona de Catialamar, Caraballeda, aquí en La Guaira, me luce que el epicentro está aquí, aunque evidentemente se ha reportado de manera oficial el epicentro en San Felipe a 200 kilómetros al oeste de aquí. Pero el nivel de daño que hay es propio de una zona epicentral. Una semana después, el Servicio Geológico de Estados Unidos corrigió la posición epicentral y lo puso ahí en Catialamar porque era evidente por el nivel de daño que había. Pero ocurre, Guillermo, que los daños se concentraron en los suelos. Y de algo particular me encontré con toda la gente que consulté mientras me desplazaba en la zona. La gente me decía, mire, ese edificio está intacto y este es de los tiempos de Pérez Jiménez. Y este otro es de los tiempos de Pérez Jiménez. Ocurre que la gente en Venezuela está distinguiendo entre las estructuras viejas que respondieron bien y estructuras relativamente modernas que respondieron mal. Y esto es importante a tomar en cuenta ya no solamente para Venezuela y Colombia, para la República Dominicana, para Puerto Rico, para Haití, para Jamaica, para Cuba. Porque en un territorio sísmicamente activo, como es toda esta región del Caribe, tú tienes que construir con un criterio de sismoresistencia, sobre todo cuando hablamos de estructuras sensibles, hospitales, escuelas, iglesias, centros comerciales, centros de convenciones, estadios, supermercados y toda estructura de alto aforo, donde llegue mucha gente por cualquier tipo de actividad. Y entonces hay que proteger a toda esa gente. Y eso implica que nosotros tenemos que entrar en un proceso de revisión de muchas estructuras viejas que tienen 30, 40, 50 años, que albergan mucha gente. Por ejemplo, nosotros tenemos hospitales que son muy viejos. Y ese tipo de intervención que le hicimos al Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, para darle robustez en materia de sismoresistencia, aunque tomó 5 años, pero valió la pena. Eso tú tienes que repetirlo en otros hospitales. Por ejemplo, el Hospital Traumatológico Juan Bosch está sobre un suelo blando. Y eso va a producir una mala respuesta sísmica. Por tanto, tiene sentido y tiene pertinencia tú ir y hacer una evaluación de la interacción entre el terremoto, el suelo y ese hospital. Pero igual tienes que hacerlo para el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, que está en Santo Domingo Norte, está en una zona de arcilla. Y eso tú lo llevas a todos los hospitales del país que están levantados o sobre arcillas, o sobre arenas, o sobre aluvión. Tú tienes hospitales en Santo Domingo Oeste, como el Marcelino Vélez, están sobre suelo. Entonces tú no puedes darle el mismo tratamiento que le das al Robert Rick Cabral, que es el Angelita y que está sobre roca. Porque se va a responder bien el del Angelita. Darío Contreras. El Darío Contreras te va a responder bien porque está en roca. El Hospital de la Mujer de la Bolívar. Ese te va a responder bien porque está en roca. El de la policía que está en la Avenida Independencia te va a responder bien porque está en roca. Al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Está en roca y te va a responder bien. Y las estructuras de la feria te van a responder bien. El Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, el INDRI,
porque están en roca. Pero tú tienes muchas estructuras que están en suelo que van a darte una mala respuesta. No te lo digo yo, te lo dijo el terremoto de México en el 85, el terremoto de Haití en el 2010, el terremoto de Ecuador en el 2016, el terremoto de Puerto Rico en el 2020, los 2 terremotos de Turquía en el 2023 y los 2 terremotos que hemos tenido en 46 días en Venezuela y en Colombia. Antes usted dice no para allá, como estaba usted hablando de los hospitales de diferentes áreas, esa área de Piantini, Quisqueya, Evarito Morales, ¿qué tipo Eso de es zona? roca. Eso es roca. Ahí responde bien. Por ejemplo, si tú te vas a los centros médicos privados que están ahí en Naco, eso va a responder bien. Eso está en roca. Igual que los centros de atención privada que hay en Piantini, eso te van a responder bien, porque están en roca. Pero no te van a responder igual los de Santiago que están en suelo. Lo de Moca. Los de Moca que están en suelo, los de Licey, Salcedo, Tenares y San Francisco de Macorís que están en suelo, excepto el Hospital Nuevo de San Francisco de Macorís, que por hacer conciencia de la mala respuesta sísmica del suelo en San Francisco de Macorís, se diseñó con un criterio de sismo resistencia y es el único hospital de la región que tiene aislamiento sísmico. Usted menciona Santiago. Sí. En Santiago oí alguna vez, no recuerdo los términos, que había una franja. Falla. La falla septentrional, Ajá. que es la que te delimita el borde norte del Valle del Cibao, equivalente al pie sur de la cordillera septentrional. Es la que pasa por Gurabo. ¿Qué ¿Qué consecuencia? pasa? Tiene la consecuencia, aunque yo no le tengo mucho miedo a esa falla, porque en Santiago la gente piensa que el daño va a venir de esa falla. El daño en Santiago con el terremoto del 2 de diciembre de 1562, que tuvo el epicentro cerca de Puerto Plata, fue por un efecto de amplificación en el suelo blando. La distancia de Santiago a Puerto Plata es corta si tú la pones en línea recta. Las ondas sísmicas viajan en línea recta, no dan la vuelta por la carretera turística o por la carretera de Navarrete, van en línea recta. Por tanto, tú estás hablando de 50, 60, 70 kilómetros, dependiendo del punto que tú tomes para medir. Eso es nada en términos de sismicidad. Un daño sísmico se puede extender a 300, 400, 500 kilómetros de distancia del epicentro, siempre que encuentre un suelo blando. Entonces, si estuviera en mis manos, yo tomo los hospitales de Santiago, todos, públicos y privados, exceptuando el Cabral Ibáez, que ya fue intervenido. Se le dio robustez en las columnas, en las vigas y en los muros. Columnas que estaban aisladas se convirtieron en muros de cortante. Entonces se trabajó con un criterio de sismoresistencia. Pero los demás centros médicos de Santiago, tú tienes que revisarlo. Porque tú tienes ahí permanentemente gente que está interna, que no va a poder salir corriendo rápido porque están en una cama. Dime, tú que eres médico, gente que está en una unidad de cuidados intensivos, ¿cómo sale corriendo al momento del terremoto? No tiene forma. Entonces, la mejor forma de proteger a esa gente es darle robustez a la estructura. Ingeniero, los terremotos que hemos tenido últimamente pasan de 7 puntos algo. Las estructuras se diseñan para qué cantidad de grados. Me explico. ¿Qué cantidad de grados soportaría un diseño en sismoresistencia? Ok, mira, hay dos respuestas en esa pregunta. La primera es que en términos de prudencia, tú debes tomar el máximo evento que tú tienes registrado históricamente. Y el máximo que tú tienes registrado es el del 4 de agosto de 1946, de magnitud 8.1, con una réplica de 7.6. En Nagua. El de Nagua, el de Matanzas. Ok. La otra regla que se utiliza es, bueno, mira, de acuerdo al análisis de la tectónica regional, no hay por qué considerar algo similar al del 4 de agosto del 46. Vamos a considerar la media histórica y vamos a llevarlo a 7.5. Y te diseñan para 7.5. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema aquí, y lo hemos estado discutiendo recientemente, desde aceras distintas, es que cuando tú asumes la magnitud del terremoto,
pero tú no tienes un análisis de respuesta sísmica local, tú estás como médico diagnosticando por teléfono sin ver al paciente. Porque tú no tienes una evaluación puntual. Entonces te llama un paciente desde Montecristi, tú estás en Santo Domingo, le dice, doctor, mire, me duele aquí, tengo molestia para dormir por tal cosa. ¿Qué yo tengo? Ah, mira, lo que tú tienes tal cosa, tómate tal cosa. Pero tú no le has mandado a hacer una radiografía, ni una imagen de resonancia magnética, ni una tomografía axial computarizada, ni una analítica clínica. Por tanto, tú supones, tú estimas. Entonces eso se está haciendo a nivel de diseño. Suponen que puede ser un terremoto de magnitud 7.4, 7.5, 7.6. Puede ser menor, pero puede ser mayor. Ahora bien, cualquiera que sea la magnitud que tú utilices en el diseño, si tú no tienes el análisis de respuesta sísmica local, te va a pasar como le pasó a Japón con el terremoto de Kobe en enero del 95. Robustecieron el viaducto de Hanshin para que resistiera un terremoto de magnitud 8.2, algo parecido al de aquí de Nagua del 46, y uno de 7.3 lo tumbó. ¿Y por qué? Porque el análisis que hicieron no consideró la respuesta sísmica local. Un suelo blando, tipo D, amplificó puntualmente, multiplicó las fuerzas de empuje y esas fuerzas de empuje superaron las que se consideraron en el diseño. Por tanto, al tener diferencia entre el esfuerzo máximo que iba a resistir el viaducto en términos de diseño y de construcción y el que generó el suelo en el momento del terremoto y el del suelo superó el diseño, se lo llevó. Ignorantemente hablando, ¿qué diferencia existe en un residencial que esté cimentado en columna a aquel residencial que está cimentado desde abajo, como en platea? apartamentos? En platea. Ajá. Mira, las plateas se diseñan para disminuir la carga unitaria sobre el suelo. Cuando tú tienes un suelo que es arcilloso y que tiene baja capacidad de carga, quizás menos de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, se prefiere construir una platea. Una platea es una especie de una zapata grande que te cubre todo el área de construcción. De esa manera, cuando tú divides el peso total de la construcción entre el área total de construcción, te da un esfuerzo neto que es adecuado para la capacidad de carga del suelo y tú evitas el asentamiento. Te da una moderada respuesta sísmica dependiendo de qué tipo de muro tú tienes en tu construcción. Nosotros aquí en el Caribe, y eso pasa en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Jamaica, Haití, por ser un clima tropical caluroso, nos gustan los espacios abiertos. Puertas grandes, ventanas grandes, cristalería amplia. Tú vas a cualquier plaza comercial, Santiago y Santo Domingo, y el primer nivel es todo cristalería, con algunas columnas. ¿Para qué? Para que desde adentro se vea hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Pero eso es una vulnerabilidad sísmica. Porque las columnas son elementos estructurales diseñados y construidos para transmitir carga vertical, no para resistir empuje cortante. Y ahí es donde fallan. Lo he visto en cada país donde hemos tenido un gran terremoto y que yo he ido pocos días después. El mismo fenómeno. La columna que rompe en el cuello y en el tobillo. Las instituciones oficiales que tienen facultativas para controlar o supervisar el nivel de construcciones o la seguridad del nivel de construcciones aquí están haciendo su trabajo en las actuales construcciones. Se ha contratado torres. Supervisión privada. Esa supervisión privada está tratando de poner al día todas las tareas pendientes, pero todavía falta mucho por hacer. Es un trabajo relativamente nuevo y el volumen de construcción que hay en República Dominicana es muy alto. Pero sobre todo hay algo que hay que tomar en cuenta y que toda la sociedad lo sabe. El 70% de la construcción nuestra es informal. No tiene estudios, no tiene diseño, no tiene planos, no tiene aprobación por parte de la entidad ministerial. Solamente el 30% de la construcción cumplió con el procedimiento reglamentario. Hicieron un estudio de suelo, buscaron un ingeniero estructuralista,
le hizo los cálculos estructurales, buscaron un ingeniero eléctrico, buscaron un ingeniero sanitario, el diseño lo hizo un arquitecto y todo eso se deposita en el Ministerio de Vivienda, que anteriormente se depositaba en el Ministerio de Obras Públicas, se revisa, si se entiende que falta algo se te llama y se te pide que completes lo que ellos entienden que falta y a partir de ahí se te aprueba. Y el ayuntamiento. Pero creo, el que también. vive en Villamella normalmente, él busca el albañil del barrio. Y el que vive en Mao, en Navarrete y en Castañuelo, él busca un albañil amigo de él, que viene y le construye. Y por eso tenemos tantas falencias. Hay muchas cosas que tú dices, no, pero eso no responde a las leyes de la ingeniería. Dice, no, lo hizo un albañil. Y ustedes han visto gente, propietarios de centros comerciales, que han hecho modificaciones estructurales a su centro comercial, han quitado columnas, han quitado vigas, se les ha advertido, no hagas eso, han continuado y la estructura se le ha caído. El de La Vega, por ejemplo. Exactamente. El de La Vega. Usted lo ve en La Vega, pero ha ocurrido también en La Romana, ha ocurrido en San Cristóbal, ha ocurrido en Santiago. O sea, si revisamos los periódicos, vamos a encontrar decenas de estructuras que han colapsado. Previa advertencia que había hecho algún estructuralista, mira, no hagas eso así, no lo intervengas así. Hay muchas personas, ingeniero, que no entienden sobre el nivel, sobre los efectos o en el momento que vaya a suceder un sismo. Sí. Dicen, tienen la inquietud de si hay, al momento, la tecnología permite que se pueda prever o no. Y de igual manera, otros que dicen que hay tecnologías de algunos imperios que permiten provocar este tipo de eventos. Ok, comencemos por lo último. Si un país tipo potencia tuviese un arma capaz de producir terremotos, ya desarticularían todos los cuerpos armados. Ya no necesitarían soldados, ni tanques de guerra, ni misiles, ni bazucas, ni fusiles. ¿Para qué mandar soldados a una guerra si tú le puedes mandar un terremoto? Son mitos. Y primero le mandas uno de 5 de advertencia, y si no entra en negociación le mandas uno de 6. Eso es un mito. Y la gente lo sabe, pero a la gente le gusta mucho plantear la teoría de la conspiración. No, eso es un arma que hay. Pero la Biblia te habla de los terremotos en el libro del Apocalipsis, ¿sí o no? Sí es. ¿Y había tecnología en ese entonces? No, hombre, no había tecnología. Los terremotos existen desde que existe la Tierra hace 4.567 millones de años. Millones de años. Y va a seguir existiendo. Por tanto, no hay un arma que produzca terremotos. Ahora bien, cuando tú estás hablando de terremotos en una determinada zona, tú tienes que ver cómo responde ese suelo. Si tú haces una estructura adecuada, la estructura va a responder bien. No quiere decir que tú no puedes hacer una escuela en suelo blando, o un hospital, o un edificio. Pero el criterio de diseño y de construcción tiene que ser total y absolutamente diferente. Había otra parte también que tú habías planteado al principio de la pregunta, era... Sí, le decía que si hay, la tecnología permite La hoy que tecnología, se pueda mira. prever. Todavía no hay un mecanismo predictivo, pero en el futuro cercano lo habrá. Google está ensayando con los cables de fibra óptica que transmiten voz y data. Y han podido probar que minutos antes de un gran evento sísmico, ese tramo de cable de fibra óptica, donde se está produciendo un proceso de ruptura de la corteza terrestre, cambia de polaridad la señal. Y lo registra el sistema perfectamente. Pero hay otro tema. Japón y Chile han estado trabajando en la concentración de iones en la ionosfera. Y han encontrado que días antes de un gran terremoto de magnitud superior a 8, hay cambios importantes en la concentración de iones en la ionosfera. Por tanto, hay dos líneas de investigación que nos van a llevar en el corto plazo a tener un mecanismo predictivo sobre los terremotos. Es decir, saber dónde se puede producir un terremoto y más o menos en qué magnitud. Pero hay bastante trabajo avanzado en ese sentido. Si mal no recuerdo, usted hace unos meses, si no fue usted, me disculpa, hablaba del terremoto de Haití hace unos años, Sí. hablaba de los terremotos en la zona, Sí. y no sé, esto es lo que estoy seguro, si hablaba de que en República Dominicana había la posibilidad de que en cualquier momento pudiera llegar un terremoto. Sí, esta isla ha sufrido 10 grandes terremotos desde 1562 hasta el presente.
Asua fue destruida por un terremoto. Puerto Príncipe 2 veces ha sido destruida por un terremoto. Lecay y Jeremí fue destruida por un terremoto. Santiago fue destruida por un terremoto. La Vega fue destruida por un terremoto. Manzanillo fue destruida por un terremoto. Y Matanza fue destruida por un terremoto. Matanza de Nagua. Matanza de Nagua. No fue De un Nagua. maremoto. ¿Eh? No fue un No, maremoto. primero fue el terremoto. Ajá. Terremoto de magnitud 8.1. Detrás vino el maremoto y arrasó. Pero primero fue el terremoto que impactó y destruyó. Ok. Por eso se llama Matancitas, porque era matanzas y quedó reducida a su mínima expresión. Eso quiere decir que donde tú has tenido terremotos en el pasado, vas a tener terremotos en el futuro. Y si tú has tenido 10 grandes terremotos A través de la en poco historia. más de 400 años, y de esos 9 son de magnitud superior a 7, tú tienes que esperar terremotos de magnitud superior a 7 más temprano que tarde. No es porque yo lo diga o porque yo quiera que eso ocurra. Es que la estadística te dice, y míralo en Venezuela, míralo en Colombia, míralo en Chile, míralo en Japón, míralo en California. Cada cierto tiempo tú tienes una repetición. En el caso de Venezuela se cumplió casi al pie de la letra. Los venezolanos habían analizado estadísticamente y decían que cada 30 años se estaba produciendo un terremoto importante. Un año antes de que se cumpliera, vino el terremoto. ¿Aquí cada cuánto más o menos? Cada 50 o 60 años. Pero hace 80. Ingeniero, 60. ingeniero, el tiempo realmente se nos acabó. Una recomendación final. Pero vamos a tener otra convocatoria Cuando usted diga. para Cuando usted diga. continuar hablando de estos Cuando temas. usted diga una recomendación final ya para despedirnos a Que los nuestro amigos televidentes. sistema educativo asuma la educación sísmica para la escuela primaria, para la escuela secundaria y para la escuela universitaria. Que la gente aprenda qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. El miedo que tiene la gente no es a los terremotos, es a morirse en el terremoto. Y ese miedo viene derivado de no saber qué hacer durante el terremoto. Por tanto, lo mejor es usted saber. A mí no me da miedo que ocurra un terremoto, porque sé qué debo hacer al momento del terremoto. Muchísima gente actúa igual que yo. Ya está familiarizada con el tema de los terremotos, sabe qué hacer. Mi invitación es que la gente aprenda cada día más sobre qué debe hacer antes, durante y después de un evento sísmico mayor. Y la mejor forma de aprender es en la escuela. Muchísimas gracias, ingeniero. La invitación queda abierta en el momento que su agenda, su apretada agenda, se lo permita, pues aquí estaremos con gusto para recibirle. Que así sea. A ustedes, amigos televidentes, las gracias. Feliz resto de la noche. Hasta mañana, si Dios lo permite.